Sí. Me gustaría que lo presente su ex compañero. Que lo presente su ex compañero. ¿Te animás? No lo veo que arrugue, ¿eh? No es de los que arrugan, me parece. Tenemos el privilegio, Sí, por supuesto. esta mañana en Rosario, la ciudad, Un amigo. de que esté con nosotros un colega, un colega que ha hecho una carrera, la verdad que meteórica, porque no solo ha trabajado muy bien, sino que ha ganado premios importantes. Está No le va a con gustar, nosotros. pero también es influencer. Bueno, es medio influ también, ¿viste? De golpe, viste ahí. Viste que yo tengo una cosita con eso. Sí, vos. Tengo una cosita con Ahora eso. le voy a contar al invitado cómo arrancó nuestra relación. No es porque, bueno. Después contá cómo arrancó la tuya con él también. Quiero que cuentes las dos. También las dos. Bueno, nada, está con nosotros Nicolás Maggi, compañero del diario La Capital durante muchísimos años. Él sigue ahí y hoy está acá. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo les va, muchachos? Aplauda, vieja. ¿Todo bien? Qué gola que tiene el tipo. No, sí. No, si querés, Nico, porque son como cortitos, si te querés bajar el asiento, dale. O para te que... subo el mic, como vos quieras. No, porque ahí está, ahí va a estar más cómodo, porque es otro alto, viste que tenemos un estudio no hecho para altos. Acá es todo para, viste, somos medio acá. Fíjate, mirá los promedios, salvo el productor, el resto anda. Ahí pesqué una bio. ¿El indio cuánto mide? Ahí, No, un poquito para arriba. 1,80. No, pero ya, una cosita. ya está chicharrando. Ya me voy achicharrando, viste que te vas a achicar. Ya empezó la curva descendente. Sí, pero hace un montón que empezó la curva. Tendrías que haber visto el bloque anterior. Vos estabas, si hubieras visto la curva descendente. Estaba en camino. A ver, cuento algunas cosas de Nico. Dale, sí. No la presentación oficial que ya le hicimos. Ganador del premio Gabo 2022 en la categoría audio. ¿Qué es el premio Gabo? Es uno de los premios de periodismo más importantes de Latinoamérica y que fue creada por la Fundación Gabo, que es la fundación que hizo Gabriel García Márquez, ni más ni menos. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Se define, escucha esto porque me gustó. Dale, a ver. ¿Sabés cómo se define el tipo? Agarrate. Periodista punk. Periodista punk. Storyteller. Y yo no sé bien qué es porque debe ser algo de los jóvenes. Vos, No, es alguien que cuenta historias. Ah, un contador de historia, un chamullero, digamos. No, decimos nosotros. no. Va, Mirá que él tiene cosas para decir. Y también. redactor- Te conoce hace un tiempo. ¿eh? No, tiene cantidad, pero bueno, yo también, digamos, no pasa nada. Y redactor todoterreno, especializado en contar historias y crónicas, haciendo de lo periodístico algo narrable. Muy bien. Un contador de cuentos, como la Andresina, como el Negro Álvarez, digamos, básicamente. Sí, sí, Como el flaco Pailo. ¿viste? pero más o menos verificado, ¿no? Más o menos. Esa es la sí, idea. sí, ¿no? ¿Cómo andás, Nico? Bienvenido a Rosario de la Ciudad. ¿eh? Bien, chicos, gracias por la invitación. Mira, Nico tiene no solo escribe notas, por supuesto, en el diario La Capital, que viste, vamos tomando, nosotros vamos agarrando todo lo que van, viste, lo que van limpiando Somos el allá. outlet de la capital. Somos el outlet. ¿Acaso somos el outlet de la capital Lo acá? tengo a ¿Qué Vito pasa? que me dice, che, gracias porque te llevaste todo lo Te me dice agradecen, Vito. aunque sea, te lo Saludo a agradecen. Vito. Mirá que no se está yendo lo malo en general. ¿Puedes decir? Y No, bueno. no, hay de todo. Pero digo, estás en el diario hace mucho tiempo, creo que le diste en tus crónicas muchas veces un aire fresco, ¿no? Algunos contenidos que te animaste a incursionar, tanto en tus redes personales que luego las llevaste al diario. Me parece que fue al revés. Sí, un poco y un poco. Al principio empecé poniendo en Twitter X las crónicas estas medio fantasiosas que estaba haciendo, metiéndome en lugares abandonados, sótanos, etc. Recuerdo que fue un boliche que me metí abajo de una galería, la Galería Cassini, en calle Sarmiento y Córdoba, que le fue muy bien. Y yo estaba intentando en realidad llevar gente a la web del diario. Claro. Como eso funcionó y después las notas que proponía a veces no eran recibidas siempre con mucho júbilo, porque era otra vez con la boludez esta de los sótanos abandonados, los fantasmas, qué sé yo. Vení con los sanguchitos y la pizza. Claro, la cosa. empecé a hacerlo en mis redes, porque en mis redes me di cuenta que no tenía que pasar por ningún editor. Claro. Entonces, ¿Qué tema los editores, eh? acá Te- tenés uno sentado. acá. Te limitan, ¿no? Mucho y a veces te ayudan, ¿entiendes? No. En realidad la relación entre el editor y el periodista es una relación que en general es virtuosa, porque el periodista se topa con alguien que le pone un límite, pero además lo acompaña para rumbear para el lado donde le parece que debe ir la noticia, que debe ir la redacción. Siempre hay que tener un editor, porque en los lugares donde fallan los editores o están sobrepasados, lo que sale termina siendo peor en general. Claro. Y en la discusión y en esa gimnasia de pelear por los temas, de pelear por la agenda,
para mí siempre sale algo mejor, porque el tipo que está editando es un tipo con experiencia, Claro. en general. Cuando A vos laburás con una editorial, a mí me pasó, ¿no? Yo laburé con Justino Caballero, con el Negro Arias en La Nación, tipos con mucha experiencia. ¿Vos fuiste editor Grandes también? periodistas, pero claro. Pero cuando yo fui redactor y, Jodido, y Lino. tuve, que, Tiene tuve, que pinta de pelear, jodido. tuve que pelear con los editores, viste, vos venís con unas ganas, con una enjundia y siempre pensás, el viejo boludo este, ¿qué sabe? Es lo que uno piensa. Pero al final el viejo ese, el señor, Sí. ahora se puede decir, ¿no? Sí, sí, El porque está viejo ese autorizado, está autorizado por la Real Academia. la Real Academia. El viejo boludo ese algo sabe, y en ese, pero sobre todo en ese diálogo es donde se construye, digamos. La historia mejora, es más nutritiva. Absolutamente. Se encuentra otro punto de vista. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tuvo la redacción del diario La Capital, de no tener una incorporación muy grande en diferentes momentos de gente joven. Que genere esa colisión, ¿no? Que refresque la editorial del diario. Claro, Durante entiendo. mucho tiempo fuimos muchos viejos. Que produzca el choque Y es una para macana que genere eso. algo nuevo. Sí, sí, ahora que están entrando gente joven, Ahora sí. yo ya me estoy sintiendo, mirá las Vos sos el boludeces que viejo, quieren ¿eh? escribir. Claro. Es hermoso cuando los jóvenes pasan a ser vos, porque le decís, dale ahora. Ahí te acordás de vos. Esta nota de los patitos en la cabeza, digo, qué pelotudez. Y claro, yo proponía los patitos en la cabeza de otra forma cuando Claro. yo era redactor novel. Esa, ¿Reventó las métricas la nota de los patitos en la cabeza? Sí, Reventó mal. las métricas del diario, ¿no? Fue impresionante. Esa es una nota que Luque hubiera autorizado en su momento. Es que yo estaba ahí en ese ¿vos momento. estabas? Yo todavía estaba en ese Te está momento. tirando flores solo, entonces. No, Claro. es que me acuerdo, No, es que me acá. acuerdo, Vos porque sabés vos la que- hacés. Me la hizo uno de los jóvenes, me la hizo Sí, uno de los sí. chicos nuevos, de los pasantes. Yo decía lo mismo que vos. Patito en esta política con los patitos en la cabeza. La rompió las métricas. Es una cosa tremenda. A veces hay que confiar. Sí, ¿no? Y además hay que escuchar a la gente. ¿eh? Totalmente. Hay que escuchar al público. Totalmente. claro, porque se da en el diario, sobre todo, estamos hablando del diario de la Capital, el diario en circulación más antiguo de la Decano. Argentina. La verdad que es un orgullo para la ciudad como diario. Después te puede gustar alguna tapa, no otra, ¿no? El contenido ya, eso es circunstancial. Pero digo, el diario tiene muchos periodistas de más de 30 años trabajando ahí. Ahora no tantos, pero en un momento era entre vos y Jorge Salún y todos los viejos que No, tenemos no, ahí. era el que le promedio mando un de saludo a edad Jorgito. del diario era superior a 40 años. Claro. Ahora no es así, pero lo fue durante muchos años. Y ese es un problema. Es un problema para los grandes y es un problema para los jóvenes. Porque uno necesita este diálogo. Antonella, por ejemplo. Claro, tenemos, Sí, acá la estoy. joven. tenemos esta pibita acá. ¿Sabés lo que hincha Antonella? Te saca de quicio, ¿viste? Hay momentos Sí. que te saca de quicio. Sí, es verdad. Está bueno. Bueno, vea, a nosotros nos pasa que vos nos sacás de quicio, claro, Claro, porque es ¿viste? Un generacional. mocoso insolente. Es cierto que cuando no hay recambio generacional pasó durante mucho tiempo, porque durante mucho tiempo yo que tenía, ponele 32, 33 y otro pibe, Tomás Barrandé, y creo que éramos los más jóvenes y teníamos más de 30 ya. Claro, Entonces, para mí eso lo que produce es una desconexión de la agenda, de una parte de la agenda. claro. Porque si vos, digamos, realmente el periodista escribe también desde su propia realidad o lo que uno observa en la calle, sobre todo en la sección en la que Y yo laburo, también que te es deja ciudad. nicho a quién le vas a hablar, ¿no? Porque, claro, los que te van a leer son todos del mismo rango etario de los que están escribiendo, porque son temas y hasta la manera de escribir está apuntando hacia ellos, ¿no? Entonces, creo que tanto Nico como otros más que se fueron también animando, creo que al ver los aciertos, esto lo digo yo como lector, como consumidor de medios, al ver los aciertos tuyos y de algunos de los chicos, como que me parece que los medios se fueron animando a ir más por ahí, ¿no? Empezaron a cambiar sus redes, empezaron a Es cambiar... que cuando hay gente joven, Gonza, los medios inevitablemente se refrescan. Se refresca la agenda, el punto de vista de las notas. En algún momento nosotros fuimos los jóvenes. Claro. Cuando Gary Vila Ortiz era el jefe de redacción del diario, nosotros éramos los jóvenes que lo empujábamos al abismo a Gary. Y después fueron ellos los que nos empujaban al abismo a nosotros. Y eso es buenísimo en el laburo. Pero en este laburo y en cualquier laburo, yo creo que la perspectiva joven siempre La apertura. refresca, Te doy un refresca siempre es las enriquecedora. ideas. Te doy un Sí. ejemplo de un medio, obviamente, en escala mucho más chiquito, como es rosariolaciudad.com. Son 7 los que escriben, que es un montón para un medio Montonazo. nuevo, y ninguno tiene más de 40. O sea, quizás nos falta alguno de 60 que equilibre un poquito, ¿no? Como que tenemos gente de 20 y pico, 30 y pico, y algunos ahí cercano a los 40, pero creo, no sé, le tenía que preguntar a Gise, pero no hay ninguno que supere los 40, lo cual también que nosotros apuntamos a un público distinto, pero Para mí falta uno de 20, no uno de 60.
Hay de 20. Lo que 20. no tenemos ninguno de 50, de 40 y largo, no hay ninguno de No sé que si hace escriba. falta. No, yo creo que sí. Yo tengo una reflexión para decir sobre esto que estábamos hablando, que tiene que ver un poco con la presentación y esto de storyteller, contar historias, etcétera, y visiones nuevas sobre el periodismo. Yo siento que estamos en una época, y esto lo digo muchas veces en algunas charlas que me invitan a dar, y cuando hay gente más grande siempre se enoja. Nosotros estamos compitiendo contra entretenimiento. Digamos. La información es otra cosa más que hay para hacer dentro de de alternativas que son entretenimiento, o sea, contenidos de todo tipo en todas las plataformas. YouTube, Netflix, Spotify, digamos. Estamos compitiendo contra eso. La gente, lo que hoy se demanda y se pone en juego es la atención, básicamente. ¿Cuánto nos prestan atención? Exacto. ¿Y a qué le prestan atención? Entonces, a mí no me parece una mala palabra que el periodismo intente vestirse con esas ropas, con esas pieles de cultura pop, de intentar llegar por ese lado Estoy de acuerdo. con un contenido profundo que puede tomar prestado elementos de otras industrias culturales, ¿no? Como la música, el cine, la literatura, etcétera. Porque al fin y al cabo es una forma de traficar periodismo de alguna forma, ¿no? De vehiculizar periodismo con otras formas que sean más atractivas y que no hay que tener miedo a parecerse a los creadores de contenido, por ejemplo. Exacto. A mí no me molesta que me digan influencers, igual me parece que es una palabra que Es bastante acotada. Sí, me y parece, habla más de para las- todo lo que... Yo la odio, por eso se la tiré, porque me imagino habla que más no de le las va a gustar. consecuencias de lo que uno hace que lo que uno hace, ¿no? Sí. Porque es influenciar opinión. Digo, al fin y al cabo, si influenciamos opinión, los periodistas también somos líderes de opinión. Claro. Entonces también podrían ser considerados influencers en algún punto. Pero me parece que, en algo que está usado de manera peyorativa para hablar de la falta de expertise para hacer algo. Pero yo no le tengo miedo. Yo lo dije una vez cuando fue el Festival Gabo, que fuimos allá, había un periodista mexicano más grande y yo dije esto y me dijo, yo no me quiero parecer a Luisito Comunica. Y yo le dije, mira, Luisito Comunica es para gente grande. O sea, no me puedes nombrar ni siquiera un ejemplo de algo que sea para jóvenes. O sea, está muy Exacto. desconectado. Exacto. Entonces, no te estoy diciendo que seamos como él, te estoy diciendo que nos parezcamos un poco a él para que la gente nos mire. Claro, más que nada simplemente es el parecernos en el formato, ¿no? En el cómo, en cómo llega. Obviamente que el contenido va a ser distinto, pero vos sabés que también luchás con algoritmos. Luchás contra el SEO en el posicionamiento web de la página, luchás contra el algoritmo de YouTube, contra el algoritmo de Instagram, contra el algoritmo de Twitter. Uno sabe, viste, cuando subís un video, los primeros 6 segundos, qué haces, qué no haces. En Twitter, Nico es muy bueno. Es de las cosas que más me gusta a mí que hace él, es en sus hilos, que hacer un hilo de Twitter lleva un laburo. La gente no sabe el trabajo que es, aparte por cómo lo tenés que redactar para ir dándole ganchos, para que... El otro día metiste un golazo con el de la locomotora, porque contaste una historia. Claro. Contar una historia sigue siendo muy poderoso, es una necesidad humana Ujú. muy primal, la de querer escuchar que te cuenten algo. Sí, bueno, pero digo, vos lo solés hacer ya con mucha expertise, le sacaste le entendiste la dinámica a Twitter. Viste que eso cuando decís, listo, yo me siento que navego muy cómodo en el mar de Instagram, por ejemplo, ¿no? En YouTube estamos con el equipo luchando contra todo lo que es YouTube, que es todo nuevo para nosotros, ¿viste? Ya estamos en 9.130 y pico de suscriptores, que para casi 2 meses es un montón. Pero estamos ahí luchando, viste, que cómo subimos el contenido, cómo hacemos el SEO. Bueno, hay toda una lucha técnica también atrás, que no es solo escribir una buena nota. Necesitas y vos no estar sabés. informado en todo lo demás para que funcione aparte. Gonza, lo que es luchar contra el SEO, digamos, Sí, sí. durísimo, ¿no? El SEO para la gente es Expliquemos qué es. el SEO es el posicionamiento de tu contenido dentro del Abanico que hay. Claro, de la web, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Cuando De vas a Google, hacer, sí. claro, cuando haces De la búsqueda de Google. de las búsquedas, que aparezca lo más arriba que pueda, ¿no? Hay toda una técnica para poder que tu contenido aparezca en la primera página porque es la única que se ve. Ya la nota se escribe pensando en el SEO. Claro. ¿No sabes lo que es luchar contra el SEO? No es nada, pero nada, con luchar con los periodistas, incluso los jovencitos estos, viste que recién Son llegan, irreverentes, ¿no? Para Un que le poco. den bola al SEO en las notas que tenés que publicar en la web, en el diario. Es durísimo. Es mucho más duro que pelear contra Google. Mucho más duro.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de Son acuerdo. irreverentes, ¿no? No, bueno, porque uno se aferra muchas veces. No, porque aparte yo, que soy un tipo de redes, cuando escribo en el diario siento que soy escritor. Claro. Onda, no voy a poner la misma palabra 2 veces repetida en la bajada y en el título. Claro. Que Google se vaya a cagar. Que se curta. Y no, claro, después no se lee. Es que es verdad, no importa ya, o sea, sí importa el contenido. Claramente, el contenido Claro. de calidad va a prevalecer. Es lo único que importa. Pero tiene que estar bien vendido. Claro. Sí, claro. Si no Pero está bien vendido, no le importa a nadie. Pero el chiste, a ver, ¿por qué se leyó el hilo de la locomotora de Gonza? Porque era un contenido sensible, un contenido oportuno. Tiene una foto que estaba muy bien también. Claro, bueno, pero eso es el contenido. La foto era buenísima. La elección de la imagen, digamos, eso es el contenido. El contenido es todo eso. Si uno no desarrolla todo eso, ¿por qué lo vas a leer Y a mí con si no me locomotora, atrae? yo lo dije acá, yo era de los que dentro mío, no lo decía, pero decía, esta mujer, ¿qué hace? ¿Viste? Yo la veía y digo, ¿por qué hace esos videos? Pasa vergüenza, ¿viste? Y la veía y la pasaba rápido porque me daba, como dicen ahora, cringe, ¿viste? Y después descubrí la historia, la verdad que la descubrí mucho tiempo después, y me quedé con una culpa, pero nunca dije nada, qué pavón, jamás lo exterioricé. Pero dentro mío dije, no, digo, voy a sumar mi granito para que se conozca la historia de esta mujer, que la verdad que fue extraordinaria. Y digo, bueno, lo tiro. Al principio no, ¿viste cómo son los hilos? Que capaz que al principio no le ves que reaccionó nada y después capaz que el otro día entrás y tenés 30.000 Sí, personas que lo vieron. Porque a lo mejor algún verificado con muchos seguidores le puso retweet. Y ahí el algoritmo Sí. lo conecta y empieza. Pero digo, sentí satisfacción de que llegó mucha gente, ¿no? El hecho de decir, bueno, ya hay mucha más gente que no va a hablar o va a pensar erróneamente como yo. Y digo, bueno, listo, sumo mi granito al homenaje de esta gran mujer. ¿Y vos qué pensás de todo esto? Digo del streaming, de todo por un punto de rating, digamos. Qué sé yo, tenés el pelo medio en cumbia y traes un visajista para que te corte el pelo, qué sé yo. No me saques, mano, o fue el estás productor que trajo al que me cortaron el pelo en vivo. O estás medio grande, viste, y te vas al jardín de los niños y te tirás en la máquina de volar para hacerte el pibe. Digamos, ¿qué pensás de todo eso, Nico? Vos que lo ves desde otra perspectiva. Es entretenimiento. Para mí hay que estar en todos los lugares donde está la audiencia. O sea, hay que ocupar los lugares, porque si no, o sea, yo siento que los periodistas tienen que estar en los lugares donde está la audiencia. No me parece que haya que negarse a explorar nuevos formatos. Después, obviamente, hay formatos que me gustan más, formatos que me gustan menos. Me parece que hay cosas que están hechas con mejor producción, con más cabeza, con un poco más de profundidad en el tratamiento de los temas. Y después también, esto es radio en el fondo, digamos. Claro. Es más parecido a la radio que otra cosa. Es como una radio con imagen. Digo, Sí, no un es poco parecido a la- tele también, porque ¿viste? Tenemos que aparecer Sí, pero la tele, más o menos decente. ¿no? estos tiempos en la tele no podrían permitirse. Exacto. En ningún momento de la historia de la televisión se hizo esto que estamos haciendo nosotros, No, que es no. hablar. En la radio tampoco. No, En la radio no Ay, haces una hora de aire de No, corrido como se hace en olvídate. el streaming. Puede ser. Pero yo he escuchado varios programas de FM que son, digo, mete una nota, dale. Bueno, sí, puede ser, pero la regla no es esa. Pero incursionaste en el mundo del podcast, que es un mundo, para mí, que no conozco. Sí consumo algunos. Escuché un capítulo del tuyo, me pareció muy bueno. Es más, lo tengo ahí para cuando... Ahora me voy a ir de viaje y tengo varios podcasts, ¿viste? Para los vuelos y demás, para ponerme al día. Hiciste un lindo recorrido contando una historia súper conocida en la ciudad de Rosario y que hoy tomó trascendencia nacional, como es la historia del dios Pan, ¿no? Ujú. ¿Cómo llegaste a esa historia? ¿Cómo fue el desarrollo de todo eso? Porque aparte fue, primero conocer la historia, después escribirla, después contarla, después hiciste todo un camino y después, bueno, recibiste muchos premios y demás, pero me imagino nadie aprende, no sos. Que saliste, un día dije, voy a hacer un podcast, ya sé todo. Hubo un proceso larguísimo, ¿o no? Sí, fue muy largo porque primero me convencieron de hacer un podcast. Martín Parodi, que es un colega y además docente de la UNR, tiene una cátedra en la cual da podcast. Esto fue mi tesina para recibirme de licenciado, digamos. No sé si mucha gente lo sabe, pero esto empezó poquito antes de la pandemia. Bueno, Javier muere en noviembre de 2019. Le contamos a la gente brevemente la historia para que nos pongamos en tema. Javier Mesina, alias Dios Punk, era un músico callejero
que se había hecho conocido en algún momento en 2007, 2008, porque tocaba la guitarra en la peatonal vestido con una túnica negra, era un tipo exótico, medio personaje urbano, como toda ciudad tiene, viste, sus locos, sus personajes. Y en ese momento, bueno, se había hecho conocido porque tocaba la guitarra, tocaba temas de Bulldog, los comerciantes decían que desafinaba, que molestaba, él salió defendiéndose en el diario, le hicieron un par de notas. Bueno, era como un personaje pintoresco. Sí, sí. 11 años después de eso, que fue su aparición pública en la escena rosarina, él sigue tocando con su banda, era músico, estaba en la calle. Un día, vendiendo unas revistas que él hacía, fotocopiadas, unos fanzines, en la parada de colectivo a Lemmy Pellegrini, le da la revista a una chica muy jovencita, de 18 años, que salía de rendir un examen en la Facultad de Ingeniería. La chica siente como un mareo, se asusta un poco por también el aspecto físico de Javier, que era un chico que tiene un diagnóstico de salud mental, de psicosis paranoide, pero era un pibe bueno, manso. La chica se asusta, una supuesta médica que estaba ahí en la parada de colectivo y que se sube con ella le dice, este pibe te drogó, la lleva al hospital. En el ECA la policía le dice que había un flaco con esa descripción que ella daba secuestrando chicas. Se arma todo un relato de temor y de psicosis social, de que le habían querido poner burundanga en una revista. En ese momento, bueno, estaba todo muy convulsionado con el tema de las cancelaciones, de las denuncias, etc. ¿Año, Nico? 2018 fue 2018. esto. Pleno, digamos, de lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí. Había pasado ni una menos. Efervescente el aire, muy efervescente. ¿No? Entonces ella, un poco empujada por la médica y la policía y todo esto que le habían medio metido en la cabeza, dice, bueno, le mando un audio a mis amigas contándole lo que me pasó. Sí. Ese audio se viraliza. A la descripción que ella da en el audio de Javier físicamente, mucha gente lo conocía porque era un tipo que vivía en la calle prácticamente. Le ponen su foto, bueno, termina viralizándose la cara diciendo este pibe es un violador, secuestra a chicas, qué sé yo. Lo empiezan a fajar en la calle y finalmente lo detiene la policía por pedido de su papá para que no lo maten, básicamente. Eso fue lo que pasó públicamente. En los medios de comunicación salió su cara sin difuminar, salió su nombre artístico, que era Dios Punk, con el que mucha gente lo conocía. Entonces, bueno, se hizo muy reconocible de repente la acusación y su identidad. Lo dilapidaron, digamos. Sí, y pasó de las redes a la realidad, ¿no? Porque lo empezaron a fajar en la calle, a golpear. Lo quisieron linchar, de hecho. Y eso después desapareció, ¿no? No salió más nada en los medios de qué pasó con el caso, de si había sido imputado, qué pasó. Nadie supo. Salió muy chiquito, abajo de todo, mano izquierda en el diario, que los exámenes toxicológicos que le habían hecho a la chica habían dado negativos. Pero nada más. Y eso nadie se enteró, porque la noticia de su detención había salido en portada en todos lados, había salido en los noticieros, pero la desmentida no. Yo, un año después de eso, me entero de su muerte. Me entero, en realidad, me llega el dato por Facebook, se mató el Dios Punk, y yo empecé a pensar, este flaco fue el que lo escracharon. Yo más o menos lo conocía de la escena de los recitales, qué sé yo, digo, ¿qué habrá pasado en este año que pasó entre el scratch y su muerte? Digo, ¿habrá tenido que ver o no? Entonces, la investigación arrancó por ahí, a ver si su decisión había tenido que ver con esto que le había pasado y cómo había seguido su vida después de haber sido, como sucede, viste, Rosario es una ciudad chica, y ese viral llegó, yo diría, a la mitad de la gente, prácticamente. A todo el mundo le había llegado ese audio con la foto de él. Lo que pasa es que era un momento también en el que el fantasma de la burundanga también estaba como muy caliente. Sí. Y también pasaba eso, decimos, pero ¿esto puede pasar? Que alguien te dé algo y que a vos te droguen. El mito urbano, ¿no? Digamos, claro, me parece que había algo de eso también. Que absolutamente. Pegó, digo, en la viralización. ¿Por qué se viraliza algo? Porque toca alguna sensibilidad de la gente que está ahí latente. Y entonces explota en toda la sociedad. Sí, porque le podría pasar a cualquiera. Esa es como la sensación. Si le pasó a esta chica, le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Con este tipo, con cualquiera. Sí, porque, de hecho, hubo varios virales en esa época. A cada 2 o 3 meses apareció un viral de alguien que decía me quisieron drogar en la calle, ojo, que te tocan en el hombro o en el colectivo. Y siempre con cosas medio risueñas, ¿viste? Nunca con algo me quisieron inyectar, me pusieron un trapo en la boca. No, siempre era como un toque sutil, derivó en que yo me desmayé. Ojo, te puede pasar a vos, le puede pasar a tu hija, le puede pasar a tu novia. Bueno, esa era un poco la tesitura en la cual se movía esa psicosis social que se había armado alrededor de eso. Entonces, cuando yo me entero de su suicidio, digo, bueno, quiero investigar qué pasó en este año. Y ahí, en principio, escribí una nota para el diario La Capital. Me quedó corto el tiempo y el espacio físico, digamos, en el diario para poder hacer
la investigación y, bueno, compelido un poco también por Martín Parodi, que lo nombré antes, digamos, que me dijo, tenés que hacer un podcast con esto porque el medio sonoro es el mejor medio en el cual se puede expresar la música, el audio viral, las entrevistas que tenés con el papá que yo había hecho. Entonces ahí nos pusimos a laburar la posibilidad de hacer el podcast y de paso recibirme. Que había Claro. dejado colgada la tesina Ahí 10, está, 11 mirá. años. Mirá, ahí lo tenés. Ese era Javier, sí. Claro, Javier tenía toda la imagen, ¿no? Para poder ser Totalmente. señalado. Todos ¿no? los estigmas, sí, O sea, por tenía supuesto. todos los estigmas Sí, posibles, sí, sí. los tenía en una misma persona. Aparte, Ujú. entiendo una historia tremenda, terrible, ¿no? También un poco, está muy ligado, fíjate, con lo de locomotora en el sentido del prejuicio, ¿no? Mm. Bueno, de- sí, me acordaba de eso cuando vos dijiste. Hay un mural muy conocido de Javier que ahora lo taparon, lamentablemente. Lo pintaron, el de la Sí, escuela. de la Escuela Técnica de Corrientes y Santa Fe, Sí. que es la tapa de la primera temporada, que decía no juzguen sin conocer. Un poco eso creo que es el. Ahora, para explicar, por ahí hay alguien ahí que no sabe qué es un podcast. ¿Qué es un podcast y quién lo escucha? Bueno, ¿quién lo escucha? No sé. Pero, ¿No te salen métricas? sí. Bueno, nuestros podcasts que son. Hay diferentes tipos de podcasts. Digo, el podcast básicamente es audio a demanda, podríamos decir, ¿no? Es Sí. como el viejo enlatado de radio. Claro. Que se puede consumir en las plataformas cuando vos quieras, en el momento que quieras. Y está, bueno, subido ahí. Hay toda una explicación técnica del RSS que es aburrísima, así que Sí. vamos por acá. Es como el Netflix del audio, podríamos decir, para que Exacto. la gente lo entienda. Y hay diferentes tipos de podcasts. La mayoría son conversacionales, son gente hablando sobre un tema o entrevistas. Y hay otro formato que es el que nosotros hacemos, que es periodismo narrativo o podcast de no ficción, también se le llama. Como el de Diego. ¿Escuchaste el de Diego? Sí, Muy bueno. Sí. Ese lo hizo Mariano Payela, que es Sí, el que hizo para mí uno de los mejores podcasts en español, que es el del robo al Banco Río. también, muy Es bueno. muy bueno ese podcast. Y la verdad es que es un contenido bastante de nicho, pero un nicho que es grande. Yo veo nuestras métricas, en general hay un público 25, 45, podríamos decir. Bastante repartido entre hombres y mujeres, en nuestro caso. Por momentos había la temática de nuestro podcast, que era por ahí en su momento cierta crítica a los excesos del scratch. Nos traía bastante público masculino en un principio, después se equiparó y hoy es un podcast bastante escuchado por mujeres y recomendado por mujeres. De hecho, muchas organizaciones feministas nos han escrito por esto diciendo como, che, este caso es terrible, es verdad que había que revisar algunas extralimitaciones. Nada Y- fácil tener esas declaraciones. Bueno, también tuvimos bastante cuidado en cómo armábamos la historia para que no se entienda que la 25 culpable era la chica, digamos, Sí, ¿no? 25, Claro. 40 años, hombres y mujeres. Un público muy deseado. Todo el mundo quiere llegar a ese público porque es el público que consume, Exacto, que sí, tiene sí. plata, digamos, que puede comprar. Sí. Digamos, está bueno a dónde llegaron, digo, desde el punto de vista comercial del podcast. ¿Ustedes escuchan podcast? No, ahora ya estoy... Sí, yo insisto, soy de temporada de podcast. Ahora que estoy medio. Hay un audio detrás, chicos. ¿Pusiste el podcast? Y Ah, me dijeron ok. que Está saliendo el podcast de Nico atrás. así, chicas. A ver, vamos a escuchar un pedacito. Dale, Es el audio viral. Si quieren este mensaje. Me llamo Nicolás Maggi, Agarra soy que yo. periodista. Y esta historia que les voy a contar sucedió hace pocos años en la ciudad de Rosario, Argentina. 64 durante el gobierno de Ilia. Bueno, el podcast. Hiciste segunda temporada también. Sí, hicimos Y la lanzamos recibió ahora. cantidad de premios. La primera recibió, sí, 4 o 5. Tuvimos el premio Gabo, la Bienal de Radio en México. Ganamos un par de premios acá en Rosario. Y ahora ganamos un premio en España con la segunda temporada. ¿Y para qué lado vas a seguir? Porque ya entiendo que acá encontraste algo que también aparte te causa placer hacer, ¿no? Que te causa disfrute. Entiendo que debe ser un laburo técnico enorme, editar audios, buscar la información. Porque, viste, claro, uno pone, lo que tiene el podcast es que pones play, lo escuchas tranqui, vas a cualquier lado, pero tiene un laburo de Sí, un año de trabajo prácticamente cada trabajo uno. Sí, mucho y no solo en la producción, en la realización de contenido. Tenemos gente que en YouTube incluso Hay un dice montón de mensajes en YouTube. ¿eh? ¿Qué camisa, Nico? Me encanta. Gente que le gusta bueno, tu camisa. Damaris, que todos los días nos
escribe. Eligió a mi mujer, así que le mando un beso. ¿Cómo se llama tu mujer? Gemina. Gemina, le mandamos un... gran fotógrafa Gemina, pueden ver Sí. sus fotos, que son las que engalanan la página también de Nico cuando sale a comer, que ahora le vamos a preguntar un Exacto. poco de estos lugares de dónde ir a morfar. Meli dice, hola Nico. Fede dice, alto capo Nico. Estoy disfrutando mucho el programa de hoy, chicos. Abrazo. Sofía Magra dice, hola, una pena realmente lo del dios punk. Resulta que la denuncia era falsa, no merecía ese tremendo desenlace basado en el prejuicio. Como dicen ustedes, gracias por traer esta historia, nos dice Sofía, entre otros muchos mensajes que tenemos acá en YouTube. Pero bueno, después también tenés, porque te fuiste diversificando, Nico, tenés un montón de kiosquitos. Hago lo que me Como diga. todo periodista, ¿eh? Como todo periodista. Chicos, esto si no Es haces la muchas regla, cosas, no se puede. no sobrevivimos. Me encantaría hacer solo podcast, te digo la verdad. Sí, ¿no? Es lo que más me gusta hacer. Pero es caro y nadie lo quiere pagar. Claro, y sí, la realización y más al nivel de como lo hiciste vos, es mucho laburo técnico desde el audio, ¿no? Y en equipo, sobre todo. Claro, Necesitas de gente que sepa hacer cosas. de que suene bien, de que contar la historia, decir, bueno, en el primer capítulo vamos a hacer esto, en el segundo eso lleva mucho tiempo de realización, por lo menos para que nos llegue con la calidad del que tenés vos, ¿eh? Podcast rosarino, chicos. Hizo video podcast también. ¿Ah, sí? Hizo video podcast también. Ah, sí, Lo sí, sí. estuve Aventura. stalkeando un poco. Mirá. Porque una cosa es lo que uno ve en la redacción, ¿viste? ¿Sabías que hizo Facebook Live un pionero? Sí. Mucho en el diario. Eso hicimos mucho. No, yo no sé, ¿vos llegaste a hacer alguno o no? No. No, bueno, nada. Hacíamos un poco todos. Hizo un video podcast, Sí, se llamaba Turbio. sí. ¿Carpetazo tenés? Contaba historias paranormales de la Sí, ciudad sí. de Rosario. Lo voy a defender. No hay ningún carpetazo. No, yo estoy contando nada más. porque No hay carpetazo. cuando dice así es porque tiene un video, Pero una si foto, se llama algo. Turbio, cuenta historias de fantasmas, ¿qué vos querés que le ponga? No, pero te conozco, Indio. Pum para arriba, no hay Y carpetazo. él también, Nico, te conoce, Indio. Contame. Bueno, esto es un capricho, prácticamente. Empezó como una especie de divergencia de las notas estas que contaba antes, que empecé a hacer de investigar lugares extraños de Rosario, sobre todo la Rosario subterránea. Cuando empecé a publicar esas notas y esos hilos de Twitter, la gente me empezó a escribir contándome sus experiencias similares. Eventualmente llegamos a historias de fantasmas, sobre todo arrancó, me acuerdo, con gente escribiéndome de depósitos. Las primeras historias que recibí y muchas de las que recibo son de dos tipologías, podríamos decir. Sí. Una es estudiantes que alquilan un departamento. Qué jovencito. Qué miedo da Esto ese fue el año video. pasado. ¿Sí? Sí. Da Se miedo. ve que me pasó por arriba el 2025. Y fue bravo. Ya. Te agarró la motosierra. Tiene una estética, me recuerda mucho a MTV de los 2000. Está buscado eso. Me da esa sensación. Un poco los 90, Me Polo gustó. Seki, El Polo Seki. Sí. Es la estética de Polo. ISAT, algo de ISAT. Bueno, todo eso es de Martín. Todo esto está filmado con un celular, aparte. Le sacamos jugo al pulmón, totalmente. Bueno, no, contaba eso. Y otra tipología es gente que me cuenta historias de su laburo. Digamos que hay guardias de seguridad, médicos, gente que labura en gastronomía, todo lo que es a la noche y a la En madrugada, siempre hay una historia de fantasma. Siempre Claro. hay una historia de fantasma. Entonces me empezaron a contar, yo soy fanático de la literatura de terror, del cine de terror también, pero sobre todo de la literatura. En realidad soy un escritor frustrado que terminó siendo periodista porque se dio cuenta de que tenía que comer. Entonces volví, Nos pasa siempre. Sí. Nos pasa a todos. volví a las fuentes de lo que me gustaba escribir cuando era más chico, que escribía historias de terror. Pero lo mezclé con periodismo porque al fin y al cabo entrevisto gente que me cuenta su historia y la traduzco de una forma narrable. Claro. Y bueno, eventualmente la gente empezó a pedir hagan un podcast. Y ya que estábamos, dijimos, bueno, ¿por qué no jugamos un poquito también en YouTube? Porque Spotify no se monetiza. Sí. Pero bueno, eso requiere cierta continuidad, que el año pasado hicimos una temporada de 12 capítulos. Este año tenemos que ponernos a grabar de vuelta porque YouTube necesita continuidad sí o sí. Y como estábamos lanzando la segunda temporada de Dios Punk, dijimos, bueno, paremos un poco la moto con Turbio, que todavía está gestándose, no está siendo sustentable. Sigamos en Twitter contando las historias, que yo lo sigo haciendo. De hecho, tengo un perfil particular que se Sí. llama Somos Turbio.
Y cuando tengamos realmente todo el equipo disponible para volver a grabar, vamos a jugar en YouTube directamente. y ¿Contaste pegamos la pila. la historia Así es del el mundo ANSES? autogestivo. Sí. ¿Cómo? Digo, ¿contaste la historia del ANSES en Turbio? No, ¿cuál es? Pará, conté una del ANSES. Un guardia de seguridad que se murió y que sigue dando vueltas. Rioja y Sarmiento. Sí. Sí. Ahí están las oficinas Centrales. del ANSES. Enfrente de mi mamá. Me quedaste. El edificio de enfrente. No, pero es un dato porque las ventanas del ANSES están con las luces prendidas todas las noches. Todo el tiempo, todas las noches. Entonces te despierta una gran curiosidad. Bueno, las ves prendidas todas las noches. Pasan cosas. Y sí, deja la luz prendida. O sea, que no sé si la voy a encontrar, pero me habían mandado en un momento una historia del ANSES que hay alguien que laburaba ahí que murió No y te sigue rías, dando Mariano. vueltas, dicen. Después, trabajó No te mucho rías, tiempo Mariano. ahí, candidato a intendente Roberto Zuckerman. Por ahí él te puede contar algunos detalles de las historias del ANSES. Roberto Zuckerman, que la semana que viene no, creo que la otra viene. Superman. Mirá, acá la encontré. Roberto Acá la encontré. Pará que le voy a resumir un poquito. Hay una escalera que lleva desde el subsuelo donde se encuentra el archivo, pasando por un rellano donde está la mesa de orientación hasta el primer piso. Hay un entrepiso donde está la imprenta, el correo y una salida que se usa para que los empleados vayan a comer. Bueno, es re larga, pero lo que dicen es que hay una aparición que se llama Huguito. Huguito. ¿Tiene la tecla? ¿Es esa? Claro, claro. Huguito trabajaba... Pero nadie se quiere quedar a la noche. Claro. Se encierran todos en una habitación a tomar mate, ¿eh? No salen a dar la vuelta. Bueno, no quiero entrar en... Lo va a contar él mejor que yo. Dice que Huguito trabajaba en la imprenta, se encargaba del correo y que ahora, bueno, parece que Huguito sigue apareciendo. Ahora, hablemos en serio. Sí. Turbio está buenísimo, las historias... Vea, yo leo a No, pará, Stephen, quiero hablar de morfar también. Stephen King todo el tiempo, qué sé yo. ¿Hay fantasma o no hay fantasma? ¿O es todo zaraza? Yo creo que sí. Yo creo que hay algo inexplicable. No te diría, Mira, técnica se dice llaman que hay, fantasmas. Técnica segura que hay. ¿Acá hay alguno? Seguro. Porque esta es una casa vieja. ¿En esta ¿eh? casa? Tiene más de 100 Acá hay- años. En esta casa. En esta programación hay un montón de fantasmas. Sí. Después puede haber No algunos sé la fantasmas. casa, pero Espectral no sabemos, pero hay bastantes fantasmas. en Sobre los todo programas hay unos cuantos. En la Sí, programación vespertina hay varios fantasmas. Pero bueno, después te vamos a llevar, Nico, a la parte de lo que era el comedor de esta casa, que hay algunas esculturas antiguas y todo ahí en unos cajones. Qué bueno. Te digo que son cosas que a vos te gustan. Acá hay. Sacamos casi todo, lo dejamos en un cuartito afuera. Contá Tenía- todo bajo llave. Llego el primer día que vengo acá, piso de pinotea hermoso. Bueno, acá cubrimos todo, ¿viste? Hicimos todo este estudio. Y acá una doble caja fuerte, alta así. Qué hermoso. Bueno, que está allá afuera ahora, porque ¿qué vamos a hacer con una caja? Si acá lo que menos hay es plata. ¿Se pudo abrir la caja fuerte? Sí, estaba abierta. Y tiene la llave, unas llaves gigantes así que abre y bueno, la dejamos afuera. Y entrábamos a buscar y había candelabros, hay unas esculturas chinas, no sé qué, todas hay cosas que han quedado acá de la casa de sus habitantes anteriores, candelabros. Y bueno, todo eso lo tenemos. Cosa que el día que devolvemos la casa, devolvemos todas las cositas, ¿viste? Cosa que No vaya a ser que se enoje. ¿Viste que Pero te para lleva? No nadie, ¿eh? No, sobre todo que no me llegue carta de documento de que me robé algo, eso es lo más importante. Mira, acá nos llega un mensaje de Sí. Brem23 en YouTube que dice: pide, reclama, ruega por un especial de historias de terror en RLC. Bueno, vamos a hacer un día, ¿por qué no lo producimos con Nico y armamos Es el algo? único que sabe. Y sí, Sí, claro. y sí. No, también está, no me acuerdo el nombre, de Rosario Paranormal, Ah, sí. Ah, un fenómeno. Sí, un sí, sí. capo, Sí. no me acuerdo el nombre, pero bueno, un día lo vamos a invitar. Ah, O sea también. que yo escucho podcast todas las noches, por eso les preguntaba. Todas las noches cuando me voy a dormir, yo en la habitación no veo televisión. Ahí pongo Spotify, elijo algún tema, algo que me interese. Puede ser literatura, hay un montón de Uno cosas que está muy buenísimas. bueno, que se llama El Internet me arruinó. Me arruinó la vida. Me arruinó la vida. Es muy bueno, habla de todas temáticas de... Pero ese Sebastián es- Davidovsky. es- Muy bueno. Lo que Yo pasa que ese me lo es- consumí entero en unas vacaciones. Es como la historia de mi vida. Mi internet me arruinó la vida. Pero bueno, y después tenemos otro, Nico, porque es multifacético, ¿viste? El tipo hace de todo, porque de algo hay que vivir, muchachos. Pero no, me imagino que también, viste que a nosotros en general nos moviliza la curiosidad, ¿no? Empezamos por curiosidad Observando. y después vamos viendo, decir, che, esto está bueno. También a veces la diversión, la propia, ¿no? Y te has convertido...
en un referente de la ciudad que a algunos referentes más viejitos les molesta. ¿Viste qué pasa? ¿Viste el viejito que históricamente hablaba de lugares para ir a comer o dónde tomar un vino? Le molesta que haya uno que salga de golpe y diga, no, mira, me gusta al lugar le faltaría un poquito de luz. ¿Y qué te pasa vos? Viste que hay esas pujitas que entiendo que vos también las has sufrido. Pero bueno, has recorrido lugares para ir a comer, haces recomendación, tenés un sitio web, si lo pueden buscar se llama morfar.com.ar. .org. Chicos, si pueden buscar morfar.org, que bueno, ahí la mayoría te debe decir, ¿cómo comés de arriba, Nico Maggi? Mira, eso arrancó, sí, un poco por diversión, un poco por curiosidad, pero también por necesidad. Mi mujer es porteña. Sí. Yo empecé a salir con ella en 2018 y estuvimos 2 años hasta febrero del 2020, que ya justo se mudó acá antes de la pandemia, zafamos. Que yo iba para allá, ella vivía en San Telmo, me llevaba a comer a lugares que estaban buenísimos y cuando ella venía para acá, yo la quería sorprender y dije, ¿dónde busco? ¿Dónde Claro. ir a comer? Basta de papar con cheddar, te decía, ¿viste? Y claro, ¿viste? Íbamos a Pichincha a tomar una IPA. Con papa con cheddar. Con papa obvio. con cheddar. Entonces, la verdad que no encontraba un sitio donde esté indexado todo esto, ¿viste? Era como, estaba muriendo TripAdvisor, ya estaba desactualizado. Sí. Porque aparte Rosario es una ciudad muy dinámica en la gastronomía, entonces abren y cierran boliches todo el tiempo, tenés que estar actualizado. Ahí está. Y estaba apareciendo algo en Instagram de ciertos influencers gastronómicos, pero viste que Instagram no te permite buscar. Sí. Ni No puedes tampoco- buscar, ¿viste? Quiero comer hamburguesas. No te permite encontrarlo. Entonces me empezó a ocurrir yo, como me clavaba muchas veces cuando iba a algunos lugares, decía, bueno, voy a empezar a reseñar lo que es tan bueno Claro. para que alguno que esté en la misma que yo pueda por lo menos darse cuenta para dónde ir. Y después de eso apareció la idea de hacer participar a la comunidad. Sí. Onda, porque yo no llego físicamente a ir a comer a todos los lugares. Entonces le empecé a preguntar a la gente, che, ¿dónde se come un buen dorado? Sí, que ahí ¿Viste? usas Twitter, por ejemplo, para retroalimentar. Exactamente, ahí en realidad arrancó en Twitter todo Claro. esto. Y como la gente se empezó a aprender, y en ese momento yo no sé qué pasaba con el algoritmo, que cuando yo armaba los hilos con los rankings, se viralizaban fuertísimo. Ahora Twitter le está sacando un poco de pata a los hilos y creo que lo está funcionando mejor es comunidades. Entonces un poco me estoy adaptando también a eso y ahora participa la gente a través de comunidades, que es rarísimo y muy difícil Sí, de sí, entender. Que es como un foro. Los cambios de las redes. Eso es otra cosa. Antes hablábamos de qué tiranas que son las redes, porque todas tienen lógicas distintas y no te permiten reproducir el mismo contenido, sino que tenés que adaptarlo a cada una. Para poder entenderlas, tenés que vivir ahí adentro. Y humanamente no se puede vivir en más de 2. Sí. Digamos, o sea, Que no se puede vivir en una y no está bien vivir en una red. no, digamos. bueno, También, yo vivo además en de X. eso, digamos. Vivo en X y ya te enferma vivir ahí adentro porque es un microclima. Viví en la peor, diríamos. A La mí cloaca. La que más me gusta. Es verdad que es la me más gusta. divertida. Es la más Es la que más me divertida. gusta. Y aparte ahora Instagram se está volviendo medio Facebook, está llegando la gente grande. Sí. Y viste, se está poniendo un poco. Miralo al pibito. difícil. Miralo al No, pibito. tiene razón. Claro que- Tiene razón como lo que si dice. tuviera 15 años. Déjate de joder. No, pero estoy hablando de la gente, tipo, llegó mi vieja, ¿entendés? A Instagram. Ya no es un lugar para decir cosas que no tengan consecuencias. Claro. Como en Twitter, ¿no? Ahora, Eh, Twitter desde que llegó Elon también se puso más aburrido. No sé si aburrido, pero sí el algoritmo se volvió loco. Hay cambios todas las semanas. Sí, es muy difícil sí. seguirle el tranco. Y sí, se puso un poco más nazi. Para mí se Como puso gorra. Se puso muy gorra. Digamos, es difícil. Está derechófilo, muy derechófilo. No, está realmente a veces es inentendible. Y yo te digo que paso muchas horas al día ahí adentro y a veces que no entiendo por qué hay cosas que funcionan y otras que no, porque ya no depende de la cantidad de laburo. Antes vos decías, bueno, si lo laburo mucho va a funcionar. En un momento no. Cualquier cosa, subís una foto con un chiste boludo y se viraliza. Subís algo recontra armado, repensado, prestándole atención, viste, a todos los elementos que tiene que tener para funcionar, no funciona. Puta madre. Sí. ¿Qué pasa? ¿Viste? Y bueno, pero sigue siendo una red social divertidísima. Está toda la rosca política ahí adentro. Sí. Es un campo de batalla, como no lo es ninguna otra red para mí. A mí me gusta, yo ya estoy inmune, para vos tuve una idea, estoy en Twitter desde el 2009. Así que tengo un largo recorrido. ¿Quién eras?
No, con la mía, con Gonzalo Álvarez Conde, que es mi Sí. otra cuenta, la personal, que la tengo con... Porque yo tengo de Pará, pará. 2008 y era otro. Sí, no, Era yo otro. siempre ¿Viste el cómo mismo. aclara? Con la mía, no con la tuya. No, claro, ¿Ves? claro. Porque, No, no. porque la batalla está Con la ahí. mía. Y a veces sí hago, juego bastante con Rosario de la Ciudad porque es más generalista. No cuentes los secretos. Sí, porque no tengo problema. Aparte, a veces lo cuento hasta la misma red. Y uso palabras o voy por temas que hace reaccionar a determinado sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer conté que estos 2 últimos días bajaron 2.000 y pico de millones de dólares las reservas del Banco Central. Ujú. Entonces, claro, cuando lo pones, yo ya sé que como es sobre fin de mes, van a reaccionar muchos libertarios enojados porque, claro, los bancos hacen compras de dólares, pero igual se cree que hubo una corrida también ayer. Entonces vamos a ver cómo reacciona la semana que viene, si el Banco Central recompra o no, y bueno, todo eso, ¿no? Entonces reaccionan y eso me ayuda. Baiteaste, podríamos decir. Sí, el clásico sí. bait. Igual que cuando pongo, no sé, el viernes o el domingo por las elecciones, va a haber colectivo y mi bici, tu bici, gratis. Gratis lo pongo en mayúsculas grandes, ¿no? Y tengo después abajo un montón, no, nada es gratis, si es gratis lo paga otro. No es gratis, lo estás pagando vos con tu... Yo ya sé que eso va a pasar. Nico, Entonces es como un ganchito, ¿viste? ¿Me haces un favor, Nico? Sí. Sacudila un poquito a ver, porque parece que se durmió. No tengo más voz. No, está hoy cachuza. ¿Sabes está. cómo la extrañamos cuando está así? No, Una no, cosa si de no la loco. tenés gritando. Ah. Ya la estaría retando Ya a vos, a ya mí. estaría con el dedito. A vos te dice, no, sentate bien. A mí me dice, no, que papá. No, estaría tremenda. No, si de acá se va a la casita, ¿eh? Vino acá, ¿eh? Y de acá se va a la casita. Va, hoy cancela todas esas Ya agendas. mismo me voy. ¿Y por dónde seguís ya- ahora, ya Nico? se va. ¿Por dónde sigue el camino de Nico Maggi? Bueno, ahora tengo un nuevo proyecto que es una cuenta de Twitter que se llama Pablo Hapkin Fake. Que lleva- Le preguntamos, el otro día vino Hapkin y le preguntamos. Estuvo el martes. ¿Cómo lo disfrutamos? ¿Cuándo estuvo? ¿El martes? Mierda, ya me perdí. Ya estoy- No sé. Le pasa gente acá como loco y vino y le preguntamos y dice que a él le divierte mucho, que dice, e incluso Algunos días sí, algunos días no. No es tan verdad. bueno, no yo es tan yo verdad. creo igual que vos que no tan verdad, pero dijo, no, el de la heladera que desenchufé y todo, dice, ese estuvo bien, dijo. Ese estuvo Dice bien. que él no lo ve porque ahora tiene community. Él ya no él no ve las redes sociales. Claro. Todos vemos las redes sociales. Pero va a ver, No, se no googlea. importa. Pero me llegan igual. Porque en el grupo de la familia mi hijo me manda las capturas. Sí, dice que el hijo le viste que no manda podés todo. escaparte, aunque quieras. Sí. Bueno, entonces no tenés. O No, tenés. sí tengo. O sea, en el mundo del podcast tengo un par de proyectos dando vueltas, pero bueno, estamos en la etapa de buscar coproductores, buscar financiamiento. Por suerte, en el último viaje que hicimos a España, pudimos hablar con algunos medios de allá y está la idea de continuar con algún. Pero bueno, esto es un proyecto muy largo. Es como, ¿viste? Como hacer una película prácticamente. Hay que hablar. Nosotros acá tenemos un proyecto incipiente, que ya tuvimos un capítulo. A ver. Invitamos que estén más o menos en lo mismo, ¿no? Dedicados más o menos a lo mismo, padres con hijos. O sea, viene el padre, vino Sebastián Granata Sí. con el papá, Los dos Con el fotógrafos. papá. los dos fotógrafos. Fotoperiodistas. Fotoperiodistas, Dos vamos a hacerlo cracks. bien. Dos cracks aparte. Sí, dos cracks. ¿Te haces guapo? Ya con Mauro Yasprisa reculaste en chancleta. No sabes lo que No fue. podés comprarte Se hizo dos guapo. gorras y decir que sos periodista. Se hizo guapo Dejate con Mauro joder, Yasprisa. Ya claro. Mauro entró acá y le dijo, ¿quién es? Ah, ¿cuál es el indio Luque? Dijo. Y él dijo, hola acá, ¿cómo anda? Excelente periodista. Le dijo. Excelente movilero. Bueno, invitamos padres con hijos. Claro. Y nos gustaría por ahí que, no sé si tener relación, porque viste, algunos padres no tienen relación. Yo con los mi hijos. viejo no me hablo hace 20 años, ¿no? El papá, Claro. periodista de toda la vida. Por supuesto. Y estaría bueno tener un contrapunto de los dos como el que tuvimos con Pero Seba. ¿qué hacen? ¿Los hacen? No hacemos charlar, no. Charla, Hablar al cuente que ¿no? nos cuenten, Ah, anécdotas sí. cuando eran chicos. qué No, sé yo. aparte terminó el papá de Seba diciéndole, yo estoy orgulloso de mi hijo. Y, Sí, y siempre- Seba quedó así con los ojitos emocionados. Estuvo lindo, un lindo momento logramos. ¿Cómo te llevas con el viejo? No, bárbaro, me llevo muy bien, sí. Obviamente, siempre hemos hecho aburrir a la familia, porque cuando nos sentamos a comer, viste, siempre terminamos hablando lo mismo. Terminamos hablando de política, de los quilombos que tenemos siempre en los medios. Pero no, bueno, obviamente me ha influenciado muchísimo el hecho de que yo lo vi a mi viejo desde, no sé, 97, 98, le entró a laburar en Página 12 y desde entonces yo entré a una redacción y cuando era más chico estaba en Cable Hogar, en el viejo
edificio de Cable Verde de calle Córdoba, ahí Sí, enfrente de la claro. Facultad de Derecho. Entonces, como. Esas cosas parece que cuando vos sos chico no las entendés, pero después, la primera vez que entré a una redacción no me sentí tan ajeno, porque ya había visto al gordo Leo Richardino escribiendo una nota, peleándose con un tipo por teléfono, qué sé yo, el gordo Feldman, Horacio Varga, Guillermo Creo que Sisman. ahí en Rosario se tenían que mandar a Nutiloca. Sí, ¿no? La necesitan urgente, sí, necesitan a nuestra nutricionista urgente. Sí, sí, sí. Sí, me parece que sí. Me parece que Aparte, ya llora. en esas redacciones Mucho que yo. carbohidrato. Cuando yo era chico, en esas redacciones se fumaba, se tomaba cerveza, se tomaba whisky, Sí, claro. se comía pan sin parar, panificaciones todo el de todo tiempo. tipo. Así que la verdad que era mucho más divertida la redacción en ese momento. Terminamos comiendo asado esa la noche. Ahora, tu hijo cuando te ve hacer estas cosas, Sí. cuando te ve de influ, porque cuando te ve en la redacción de La Capital se siente orgulloso, mi hijo el periodista, ¿viste? Como mi hijo el doctor. esas Claro, cosas. claro. Pero cuando te ve... Aparte, siguió diciendo- la misma carrera, también debe ser algo lindo. que Sí, tú- pero cuando te ve, decís, no, esta pizza es mejor que aquella porque tiene un poquito más de queso. ¿Qué onda? No, al principio mi viejo me decía, estás perdiendo credibilidad, no hagas eso, deja de boludear con los fantasmas, me decía que yo. Es más, bueno, cuando empecé a hacer el podcast de Dios Punk, mi viejo también me dijo, no, boludo, Te metes en ese estás quilombo. haciendo eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, después eventualmente se dio cuenta de que era algo que tenía su peso. Y hoy creo que un poco le hice cambiar un poco la cabeza porque él está entendiendo que se hizo un Twitter, por ejemplo. Epa. Claro, a fuerza de ¿Viste? resultados. Entonces, viste, le terminé mostrando que hay herramientas para usar en las redes que están buenísimas y que incluso en un contexto en el cual es muy difícil hacer periodismo en los medios tradicionales porque hay un estrangulamiento absoluto de la libertad de expresión mediante la pauta en los medios grandes y en los chicos también. Entonces las redes también son un lugar donde hay poder de fuego para seguir haciendo. Vos sabés muy bien que vos tirás algo medio picante, ¿viste? Y te molesta más que si lo escribiera Sí, en ni el hablar, portal, ni digamos. hablar. Te molesta más que si lo decía al aire, inclusive. Porque cuando, digamos, las redes están... Porque las Hay redes- libertad en las redes en ese Y, no, sentido. y las redes también, primero que plantean tema y forman opinión, mucho más fuerte hoy que ya que los medios tradicionales. Y segundo, que replican, son como amplificadores, ¿no? Entonces vos decís, esto está el tema, y ya lo empiezan a compartir, y ahí hay un problema que quizás vos decís, no, lo escuché en la radio, cuanto mucho le contás. Es muy raro que vos llegues a tu casa y le diga a alguien, escuché en la radio que dijeron tal cosa, ¿vos sabés qué esto? No, pero sí es común que en algún momento hagas un retweet o que compartas un contenido que viste en redes. Entonces digo, esa viralidad de las redes es la que me parece que da un poco de temor a... Sí, sobre todo cuando detrás al hay una círculo persona. rojo. No es un troll el que, Claro. el que está opinando y se replica la opinión de un troll, sino que vos estás poniendo tu nombre y apellido, tu cara, tu marca y estás diciendo algo y yo creo que eso jode porque es incontrolable. Pero no lo pueden pautar. Sí, hay amigos que me dicen, ¿para qué eso? ¿Por qué no dejas solamente subir fotos lindas? Me dicen. ¿Para qué te metes en ese lío? Y bueno, yo a veces opino. Y bueno, a veces opino para una cosa, otra cosa. Y el otro día, hablando con un funcionario, me reía porque me dice, viste que yo soy crítico con la gestión local y con la gestión provincial, lo fui con la de Perotti, lo fui con la del socialismo, lo soy ahora con Hapkin. Sí. Digo porque yo laburo en ciudad. Ciudad siempre tiene que ver más o menos con esas, no hablo de la macro, ¿viste? Sí. Eh, Si hablas del colectivo, hablas de... Los servicios, las cosas que tienen que funcionar, la basura, los colectivos, bueno. Pero al mismo tiempo yo soy un gran defensor de la ciudad. Digamos, yo tiro para adelante con Rosario. Entonces, cuando hay buenas noticias, las doy. Por supuesto. Cuando quiero que funcione el turismo, quiero que funcione la gastronomía, quiero que la ciudad se saque el estigma de la violencia. Sos buen bardeador buen baitero de mexicanos y de porteños. Y de porteños, sí. Entonces, no sé qué escribí y un funcionario de Pablo me dice, la verdad que sos un periodista bastante opositor, pero cuando escribí bien de la ciudad me gusta. Le digo, pero es lo que hay que hacer. El periodista tiene que ser opositor al que esté gobernando y defensor de la ciudad o del país, en el caso de los que están en Buenos Aires. Y sobre todo tiene que ser honesto intelectualmente, ¿no? Cuando Absolutamente. uno dice lo que dice, con el nombre, con la cara, con la firma, tiene que ser, digamos, honesto consigo mismo, no con la pauta, ¿no? A mí Absolutamente. me pasó seguido que tengo un meme que es que está el colectivo y que está Ricardo Ford, ¿viste? Con el tapado de piel y todo así, ¿viste? Cuando está por subir al avión. Y es cada vez que hay cambio de importe del boleto, Precio del boleto. subo el meme.
y les re molesta. Más de uno me dijeron, che, ¿qué te parece? Otra vez lo subiste. Dice, cuál? no, me llega por todos lados cada vez que sube ese meme. ¿Sabes cuál me Bueno. gusta mucho? La gente, los amigos de Precio Rosario. Sí, sí, Cada vez que cortá aumenta el vos. boleto, pone, me preparo para caminar de bandana. O cuando corta la EP o Aguas, pone no, cortá vos, también ese es muy Ese bueno. es buenísimo, Es ese es buenísimo. buenísimo. Bueno, gracias Nico por venir. Esperamos que venga de vuelta, que la hayas pasado bien. Viste que. ¿No hay acá- carpetazo? No tenemos carpetazo para Nico. Hoy no. La próxima lo vamos a estar esperando. Lo vamos a Bueno, estar esperando. un gusto haber venido. La verdad que la pasé bastante mal, pero ya se termina, por suerte. Pero escúchame, no nos dijiste nada del indio. Vamos a cerrar con algo del indio. Necesito Pero dar si no hay algo. carpetazo. Bueno, Dijimos que no hay carpetazo. Alberto, no, Alberto tuyo. Fernández, no me dijiste nada lindo. Así con el vasito así, ¿eh? No me dijiste nada lindo, le dijo. No, hermoso el estudio que tiene, la verdad lo Bueno. envidio sanamente. Tremendo. Muchas gracias. Fueron casi 4 años juntando cositas. Muy bien, muy Y bien. vos no sabés lo que es este programa cuando viene Antonella. Nos viene más o menos No. entera, una maravilla. Cuando viene, hoy está casi. Liquidada, Se va. pobrecita. Se quedó, pero ahora vamos a ir con el móvil, que lo tenemos a Santi. Gracias, Nico, por venir. Síganlo en sus redes, lo estuvimos compartiendo. Y sobre todo sigan los contenidos. La verdad, a mí me resulta. Igual me gusta el Nico más picante. ¿Eh? Hoy, últimamente en Twitter me parece que no se quiere meter en problemas.